Buenas tardes a todos. En primer término, agradezco a la Red Colombia del Pacto Mundial de Naciones Unidas por esta invitación al 11º Congreso Pacto Global Red Colombia, que este año lleva el título de ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, desde el cambio climático y la educación para cumplir la Agenda 2030. Lo que quisiera exponer en este breve espacio es la relación que existe, quizás inevitable, o más bien tendríamos que pensar que sea evitable entre la moda sostenible y el cambio climático. A estos efectos me propongo llevar adelante un objetivo que es promover una reflexión sobre la relación entre el cambio climático y la moda sostenible. No menor va a ser el marco que pueda dar por la pandemia y las cuarentenas acerca del COVID-19. Para lograr este objetivo, lo que pretendo ver sintéticamente a lo largo de toda la exposición es, ver de dónde vengo muy brevemente. Vamos a hablar de la Plataforma Latinoamericana de Moda Sostenible, integrada por las redes Colombia y Argentina del Pacto Mundial. Vamos a ver cómo impactó o cómo sigue impactando el COVID-19 sobre la industria textil y de la moda. Vamos a ver antropocentrismo. Vamos ya sí a entrar al tema del cambio climático con algunos datos que son realmente elocuentes y que realmente asombran, por supuesto, siempre en referencia a los textiles y la moda. Y por último voy a intentar sacar algunas conclusiones. Si voy al Centro Textil Sustentable, es un centro de perfil académico investigativo, fundado a fines del 2008, principios del 2009. Tiene la misión de promover una visión holística, multidimensional y más sostenible del sector textil y de la moda. ¿Cómo logramos esto? A través de la generación y transferencia de conocimiento, la educación y el desarrollo de capacidades y alianzas estratégicas. Y ahora me voy a focalizar en dos de estos aspectos, que sería la generación y transferencia de conocimiento y el desarrollo de alianzas estratégicas. Acá ustedes pueden ver algunos de los títulos que nuestro centro publicó en Estados Unidos y en Inglaterra acerca de lo que es la moda sostenible o lo que sería la integración de los textiles, la moda y la sostenibilidad. Abajo a la derecha ustedes pueden ver nuestra primera publicación en 2017 en idioma español. Pero también quisiera mostrarles que aún en tiempos de pandemia, estamos acá hablando de mayo del 2020, pudimos desarrollar frente a un colega oriental, el doctor Muntu, quizás lo que hasta ese momento, mayo del 2020, fue la colección más completa y más actual de lo que es la sostenibilidad en los textiles y en la industria del vestir. Es un mismo título con 5 tomos diferentes. Ahora, no menor es nuestro trabajo con el Pacto Mundial de Naciones Unidas. Nosotros apoyamos, integramos, adherimos al Pacto Mundial. Trabajamos muchísimo, muy estrechamente con la Red Argentina del Pacto Mundial, lo hacemos desde el año 2004. También integramos los principios de educación responsable en management, que es también una iniciativa del Pacto Mundial derivada a el sector educativo, particularmente posgrado, principalmente escuelas de negocios y universidades. Ahora, precisamente derivado de nuestro trabajo en
con el Pacto Mundial, surge esto que les comentaba al principio de la plataforma latinoamericana en moda sostenible, llevada adelante en principio por las redes Colombia y Argentina, del Pacto Mundial, por supuesto. Esta es una plataforma que se viene generando, se viene consolidando desde hace aproximadamente 3 años, quizás un poquito más, donde comenzamos a hacer actividades individuales, posteriormente actividades conjuntas, hoy tenemos incluso actividades de investigación y la idea es, como objetivo más amplio, poder ir convocando a las diferentes redes que componen Latinoamérica. Ya tuvimos nuestra primer edición de la actividad anual en esta plataforma que se realizó a fines de agosto pasado, incluso con la participación de la OCDE, incluso con participación del Pacto Global Nueva York. La idea, vuelvo a insistir, es ir incorporando diferentes redes a lo largo de Latinoamérica, produciendo o llevando adelante investigaciones, metodologías que realmente sirvan y promuevan una educación más sostenible en los textiles y la moda. Ahora permítanme ingresar en el COVID-19. Perdón. Yo quisiera acá detenerme un poquito porque la pandemia y sus posteriores, yo diría, consecuencias, como las diferentes cuarentenas realizadas en diferentes países, ha tenido un impacto muy fuerte en lo que es la industria del vestir, la industria de la moda. Realmente ha sido una de las industrias realmente más afectadas, incluso podríamos decir hasta después del transporte y del turismo, viene la industria textil y de la moda afectada por el COVID. Para que ustedes tengan una idea, entre abril y mayo, en 2 meses, solamente en el 2020, se produjo una reducción de hasta el 70% de las ventas en esta industria. A pesar de que a través de la pandemia y la cuarentena se incrementaron las ventas online, hoy por hoy siguen predominando las ventas presenciales. Prácticamente un 80% de las ventas en estos sectores del vestir y de la moda es presencial, a pesar de que el COVID y sus cuarentenas realmente forjaron o nos obligaron a ir más allá de lo presencial para ir online. Y acá tenemos, obviamente empezamos a hablar de desafíos humanitarios. Todavía seguimos pensando en el 2020, estamos en el 2020. Entonces me quisiera detener un poquitito acá, porque el hecho de tener cadenas internacionales en la industria textil y del vestir realmente ha provocado diferentes desafíos. Uno de ellos humanitarios, si pensamos en que parte o gran parte de estas cadenas de producción y de suministros tocan países en vías de desarrollo. Entonces, si me permiten, voy a mencionar algunas. Por ejemplo, las cadenas de producción internacionales se han visto gravemente afectadas por el frenazo del comercio, la cancelación de los pagos y los pedidos por parte de las grandes marcas, las enormes dificultades de los proveedores, el cierre de fábricas y el despido de millones de trabajadores en algunos de los países más pobres. O sea, esta tremenda reducción del 60-70% en las ventas ha provocado claramente un freno abrupto en el comercio, cuyas consecuencias han sido gravísimas, como la cancelación de pagos, la cancelación de pedidos por parte de las grandes marcas,
las enormes, las dificultades que tuvieron los proveedores como para salir, digamos, de esta situación, y por supuesto, no menor, es el tema de los despidos de millones de personas e incluso el cierre de de muchas de las plantas que básicamente se basan en este tipo de cadenas de suministro y cadenas de producción. Ahora, podemos hablar con palabras realmente estruendosas porque ha sido así la realidad. Es decir, por ejemplo, los efectos negativos, sobre todo en los trabajadores en algunos de los países más pobres, han sido catastróficos. Realmente, no es una palabra al azar, no es una palabra, o mejor dicho, aún si es una palabra grandilocuente, lo grandilocuente acá representa la realidad. Obviamente estamos hablando de millones de personas en condiciones de vulnerabilidad económica, es decir, dicho de otra manera, estamos hablando de personas pobres e incluso personas que pasan hambre. Entonces pensemos lo que fue este frenazo comercial, e incluso podemos llegar a decir, aunque esto no se sepan cifras oficiales, podemos decir que muchas de estas personas desafortunadamente corrieron la suerte o no la suerte de la muerte. Ustedes piensen que si, quizás un poquito de tiempo antes, previo a la pandemia, las personas en condiciones de pobreza que trabajaban en este sector, se hablaba de aproximadamente 40 millones de personas. Estamos hablando de prácticamente esclavitud moderna. Y estas personas hacen a lo que es las cadenas de abastecimiento y las cadenas de producción. Incluso estas cadenas de producción de marcas internacionales. Entonces, pensemos lo que fue y lo que sigue siendo esta crisis. Convengamos que esto no se ha compuesto del todo, por lo tanto estamos hablando en el sector textil y de la moda o del vestir de desafíos humanitarios, claramente desafíos que están estrechísimamente relacionados a los derechos humanos. También hay que contar que entre los más afectados también en esta industria, estamos hablando de cadenas de suministro y producción, estamos hablando de personas, pero también estamos hablando de cooperativas y de comunidades artesanales. Tanto cooperativas como comunidades artesanales realmente forman parte de este entramado textil, del vestir y de la moda. Y a pesar de que forman una segunda mayor fuerza de empleo, estas cooperativas y comunidades artesanales se dan en países en vías de desarrollo. Perdón. Entonces, como una lección aprendida de esta situación que todavía seguimos aprendiendo, encontramos esta necesidad de crear cadenas de producción y suministro más pequeñas, más locales, que puedan dar trabajo a las comunidades locales, que puedan dar trabajo a estas cooperativas, a estas comunidades artesanales, incluso a comunidades originarias. También el COVID, o estas consecuencias del COVID, nos enseñan, por ejemplo, a tener una responsabilidad en la revisión del modelo. Y cuando hablamos del modelo, no solamente hablamos de un modelo de producción, no solamente hablamos de un modelo con cadenas de provisión y de producción internacionales globales, sino que también hablamos de un modelo de consumo. Es decir, estamos hablando de la parte productiva,
de lo que causó el COVID, de lo que causó las cuarentenas, pero también estamos llamados todos nosotros como consumidores a formar parte de esta revisión del modelo. Es decir, ¿qué es lo que vamos a hacer de acá en adelante? Y fíjense que todavía no entramos en cambio climático. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y lo que tendríamos que hacer es una revisión de este modelo, una revisión de este sistema que predomina el Occidente y que evidentemente nos ha llevado a tener complejidades ambientales, complejidades sociales, complejidades obviamente climáticas, como vamos a ver ahora. Y esto es un poco acá, me quiero detener un poco, porque cuando estamos hablando de modo de producción y modo de consumo, lo que está guiando estos modelos es lo que se llama el antropocentrismo. Por supuesto que el antropocentrismo da para hacer por separado otra presentación, pero me voy a centrar en algo que es clave dentro del antropocentrismo. Y lo clave es que el ser humano está por fuera de la naturaleza, es decir, en el antropocentrismo el ser humano mira a la naturaleza desde afuera con una visión totalmente utilitarista. De ahí que nace el término extractivismo, ¿no? Es decir, si hablamos de las diferentes fibras, si hablamos de la minería, si hablamos de lo energético, estamos hablando de extractivismo, ¿no? O sea, le extraemos a la naturaleza lo que al ser humano le es útil. Pero el ser humano queda ajeno, no está adentro de la naturaleza, no es parte de la naturaleza, y ese es un problema gravísimo. Mientras no podamos pasar, como vamos a ver un poquito más adelante, de un antropocentrismo a un biocentrismo, donde el eje sea naturaleza, incluido el ser humano, como una sola cosa, las dos partes, realmente va a ser muy, muy difícil de cambiar. Y acá quisiera traer algunas palabras de Andersen, de Inger Andersen, que es directora ejecutiva del PNUMA, y que en el 2020, entre varias cosas, nos alertó diciendo que las amenazas a largo plazo del cambio climático y la pérdida de ecosistemas y diversidad biológica también tienen su origen en la destrucción de la naturaleza. Fíjense que acá, en estas breves palabras, tenemos básicamente metido el antropocentrismo. El ser humano está por fuera de la naturaleza, está haciendo perder diferentes ecosistemas, la diversidad biológica, y como dice Andersen, bueno, a ver, también estamos destruyendo la naturaleza. No menor son las palabras de Antonio Guterres, que es el actual secretario de Naciones Unidas, quien el 2020, y también relacionado al antropocentrismo, quizás él no lo dijo relacionado al antropocentrismo, pero yo sí lo relaciono, que sería: hay otra emergencia profunda, la crisis ambiental que se desarrolla en el planeta. La disrupción climática se acerca a un punto sin retorno. A un punto sin retorno. Debemos actuar con decisión para proteger a nuestro planeta tanto del coronavirus como de la amenaza existencial de la alteración del clima. La crisis actual es una llamada de atención sin precedentes. Necesitamos convertir la recuperación en una oportunidad real para hacer las cosas bien en el futuro. Y esto de necesitamos hacer una reconversión, para mí significaría pasemos del antropocentrismo al biocentrismo. Vamos al tema del cambio climático, que de hecho, de alguna manera, sin mencionarlo explícitamente, estuvimos hablando. Primero, a ver, la industria textil y de la moda es una industria
o dos industrias realmente que desafortunadamente colaboran muchísimo en forma negativa en lo que es el tema del cambio climático. Y claramente esto también surge del grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, el famoso IPCC. Claramente esta responsabilidad en la revisión del modelo, o sea, ya el Pacto Mundial, los ODS, las diferentes declaraciones nos están llamando a una mayor responsabilidad, a actuar en forma inmediata, a hacer un cambio, a ser responsables, tanto en la producción como en el consumo. Entonces, quisiera darles algunos datos para que veamos cuál es el impacto de la industria textil y del vestir en el cambio climático. Tanto la industria de la confección y del calzado promueven el 8% de las emisiones mundiales de efecto invernadero. 8% de las emisiones mundiales de efecto invernadero. ¿Esto qué significa? Que la industria textil y de la moda y del calzado liberan 1.200 millones de toneladas de dióxido de carbono al año. Esto se hace a lo largo de la cadena de producción y de suministro. Y si no hubiese cambios, y esto es tomar el consumo casi antes de la pandemia, si no hubiese cambios, esto se agravaría en un 60% para el año 2030. Y esto viene a contradecir de alguna manera a los objetivos de desarrollo sostenible, donde tenemos no solamente objetivos, sino metas de reducción de gases de efecto invernadero y lograr, un mejor o más benigno cambio climático. Sin embargo, de no mediar cambio en esta industria, tanto la de textil como la moda, tomado como base la prepandemia, vamos a tener un aumento de las emisiones mundiales de efecto invernadero del 60%. ¿Podemos imaginar lo que ello significa? Ahora, fíjense lo que yo les decía recién. Si el compromiso con los ODS es reducir hasta un 80% sus emisiones, claramente hay una tremendísima responsabilidad en revisar, rever, rediseñar, redireccionar este sistema actual de producción y del consumo en la industria textil y de la moda. Algunas conclusiones. Esto ya lo vengo diciendo prácticamente desde el comienzo. Hay que pasar a un sistema mucho más responsable de producción y consumo, que sería pasar del antropocentrismo al biocentrismo. Cada uno tiene que hacer la parte que le corresponde, por más pequeña que sea. No es, bueno, si yo hago esto que es pequeño, en realidad, ¿cuánto voy a contribuir? No importa, cada uno tiene que hacer su parte. Cuando hablamos de los ODS, todos los miembros de la sociedad estamos incluidos. El sector público, el sector privado, los miembros de la sociedad civil, el sector educativo, los científicos, los consumidores. Entonces, a cada uno nos toca aportar nuestra parte para que estos cambios se puedan dar. Y si ahora vuelvo a la plataforma de moda sostenible tomada por las redes de Argentina y de Colombia, poder lograr la formación de líderes transformacionales y disruptivos. No importa en qué orden, serán periodistas, serán ejecutivos de empresa, serán directores de ONG, serán directores de universidades. En todos los rubros, en todas las partes, hay que crear líderes disruptivos o líderes transformacionales para poder crear esta disrupción y poder redireccionar fundamentalmente estos modelos de producción y consumo en los textiles y la moda. Y no menor, y ya por último, por eso
tanto la Red Argentina del Pacto Mundial como la Red Colombia junto al PNUD, que es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, vienen desarrollando ya desde hace tiempo atrás un e-learning que se llama Liderando el Cambio en el Sector Textil y de la Moda, que en el 2022 hará su sexta edición. Lo que hacemos en este programa precisamente es, más allá de todo lo que pueda uno enseñar, desarrollar habilidades, desarrollar capacidades, es realmente intentamos de forjar, de promover líderes, y por eso nuestro auditorio se forma o está compuesto de diferentes personas del sector privado, del sector gubernamental o sector público, de ONGs, de los medios de comunicación, etcétera. ¿Por qué? Porque cada uno desde su lugar tiene que lograr poner este granito de arena por más pequeño que sea. Yo les agradezco muchísimo, agradezco de nuevo al comité organizador de este 11º Congreso de la Red Colombia del Pacto Mundial. Me he sentido muy cómodo en todo este proceso, se los agradezco mucho. Estos son mis datos, siéntanse libres, por favor, de poder comunicarse cuando ustedes lo quieran. Gracias.